Buenas a todos y a todas, una semana más aquí a este canal de Edgar Domene Coach, tu canal de coaching, bioneuromoción, propósito de vida, psicoanálisis y ahora también de budismo moderno, que vamos a empezar este domingo a leer pequeñas partes, pequeños fragmentos de estos libros tan maravillosos del venerable Geshe Kelen Gyatso, que fundó hasta 1200 templos en todo el mundo de budismo Kadampa. Y para mí está siendo un ejemplo también para transmitir a los demás, para expandir lo que yo estoy aprendiendo a través de estos maravillosos libros en los que se trata la filosofía budista moderna y la meditación, muy imprescindible. Hoy vamos a hablar de la bioneuromoción en torno a la ansiedad y al estrés, ¿vale? Hemos escrito un artículo bastante chulo hoy en el blog que hemos llamado herramientas prácticas para afrontar el estrés del día a día. Y hay 8 herramientas prácticas que voy desglosando al final del artículo y también al principio pues hacemos una introducción, hacemos un poquito de análisis sobre el estrés, la culpa, un poco la metafísica del estrés, ¿no? Que no lo habíamos tocado hasta ahora, aunque hicimos anteriormente un artículo que está un poquito más abajo del blog, en la sección, unos 9 artículos para abajo, que se llama El estrés y cómo afecta a la salud óptima. Aquí también estuvimos tocando ya un poquito más la parte más científica quizás, ¿no? Cómo se desarrolla el estrés a nivel fisiológico. Os puse un documental del científico Robert Sapolsky, que es un experto en todo el tema del estrés. Ha hecho muchísimas investigaciones en torno a ella. Y también hicimos un artículo que hace unas cuantas semanas titulado Bioneuromoción de la ansiedad y la depresión, que lo voy a usar de referencia hoy. Es un artículo que hicimos para una de nuestras seguidoras, Carmen Rodríguez. Lo voy a usar de referencia hoy para tratar el tema de la bioneuromoción y la ansiedad, ¿vale? Entonces, quiero hacerlo la clase bastante práctica, tampoco quiero que se alargue mucho porque es un vídeo para YouTube que se estrenará este sábado, ¿vale? Entonces, al día siguiente vamos a tener también un vídeo de budismo moderno, que vamos a empezar con esto, que me hace mucha ilusión. Leeros pequeñitos fragmentos, como os he dicho, de estos maravillosos libros. Hay material ahí, vamos, para aburrir. Así que, bueno, os voy a compartir la pantalla, ¿vale? En un principio, para explicaros un poquito todo lo que tiene que ver con la biopromoción del estrés y la ansiedad. Aquí en este artículo pusimos depresión porque era el caso práctico que estábamos desarrollando para Carmen Rodríguez y su hijo de 16 años, que estaba en tratamiento psicológico. Pero bueno, hoy os voy a leer solo una parte de este artículo, porque es un artículo que publiqué hace 2 meses, pero que la referencia que quería usar aquí es estos libros, ¿no?, que tenemos aquí, que siempre hablo de ellos. El Diccionario Bioemocional del 2016, del autor Joan Marc Vilanova y Puigó, y el libro de la enfermedad como camino, de estos 2 autores, que soy incapaz de pronunciar su nombre, así que no lo voy a intentar porque lo voy a decir mal. ¿Vale? Y el artículo empieza diciendo: nada puede herirte a no ser que le confieras ese poder. Esta es la frase que me he tatuado en el pecho porque es una frase que pienso que puede marcar un antes y un después si la entendemos y si la hacemos conscientes en nuestra vida, ¿vale? En nuestra vida cotidiana. ¿Por qué nada puede herirte a no ser que le confieras el poder? Aquí no está hablando de si tú vas por la calle, te atropella un coche y tú sientes que ese coche no te ha atropellado, no te va a atropellar. Vamos, no está hablando de las cosas de la forma, está hablando de las cosas de la mente, ¿vale? De todas esas cosas, como dijo en su momento el gran Mark Twain, me he pasado toda la vida preocupado por problemas, la mayoría de los cuales solo existían en mi mente. Se refiere a esto, todo lo que sufrimos en la mente porque nos ponemos en contextos ilusorios, nos salimos del presente, nos imaginamos cosas que a lo mejor nunca van a ocurrir, nos ponemos en el peor de los casos. ¿Y por qué hace esto la mente? La mente hace eso porque, fijaros, es un mecanismo de alguna forma de supervivencia. El cerebro, ¿vale? Tenemos varias partes en el cerebro, la parte de atrás es el cerebro reptiliano, y el cerebro reptiliano lo que hace es poner patrones de conducta, ¿vale?, para que sobrevivamos, que no tengamos que pensar, simplemente hacer reacciones automáticas, ¿vale?
Entonces, en los animales esto se ve mucho. Cuando un león va a cazar una gacela, la gacela se da cuenta de que el león ha pisado la rama del árbol y ha hecho un ruido y sale por patas, cuando se acaba la persecución o se muere o ha huido del león. Entonces, si ha huido del león, ese estrés ya se le va y vive en el puro presente. Los seres humanos no nos pasa esto porque tenemos conciencia y esa conciencia es un arma de doble filo. Reflexionamos mucho las cosas, pero claro, en el tiempo en el que corre, que vivimos un tiempo acelerado, de hacer un montón de cosas. Esto lo llaman multitasking, los sociólogos ahora. Por ejemplo, el gran filósofo Byung-Chul Han, que habla mucho de la sociedad, siempre está utilizando este concepto de multitasking porque es que parece que si una persona ahora no es capaz de hacer 1000 cosas a la vez, es que no vale, ¿no? Y esto se ve mucho en el mundo de las empresas y por eso tenemos este estrés tan metido dentro de nosotros mismos que parece que somos incapaces de sacárnoslo, ¿vale? Entonces, voy a leer solo la parte de la ansiedad de este maravilloso diccionario porque tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que la sociedad está súper acelerada y nosotros a veces no nos damos cuenta. Y de lo que se trata esto es que seamos conscientes de que tenemos esa terrible enfermedad llamada estrés en nuestra vida que nos produce luego esa ansiedad, ¿vale? La ansiedad siempre viene determinada por el estrés y la ansiedad siempre viene determinada porque estoy sintiéndome que algo no está bien en el presente. Se dice que la ansiedad es el exceso de futuro. Yo estoy pensando siempre en el futuro, el miedo es como exceso de pasado, ¿no? De todo aquello que pasó, ¿no? Y la ansiedad es como exceso de futuro, ¿vale? Entonces es un poco así como se relata en la biodescodificación, ¿no? Como si la ansiedad quisiera que nos sacara del presente, quisiera, a lo mejor si estoy en un contexto de trabajo que tengo mucho estrés dentro, estoy deseando que se acabe, ¿no? El trabajo, la jornada de trabajo, para salirme de ahí porque me está generando mucha ansiedad todo lo que yo estoy viendo alrededor. Si yo soy capaz de estar en el presente y estar alineado con lo que está sucediendo, me tomo las cosas de otra manera. Esto lo tengo yo comprobadísimo. Lo que pasa es que no siempre podemos estar ahí, a no ser que hagamos un gran trabajo mental, que luego os contaré, ¿vale? Luego miré el artículo que he escrito hoy y enlazaré este artículo con el otro, ¿vale? Ansiedad, la definición de ansiedad es término que designa el temor ante un peligro que se avecina, ya sea este real o imaginado. Esto, por eso os mencionaba la frase de Mark Twain. Sensación de miedo al futuro o a lo que puede venir o pasar por falta de control de este. Situación de activación más o menos continuada del sistema simpático. Aquí nos está diciendo que se activa el sistema simpático del cerebro cuando yo tengo un peligro imaginario o real ante una situación que se va a producir en el futuro. Imaginaros la demencia de la ansiedad, lo que es. Me estoy imaginando algo en el futuro, si es algo real, vale, perfecto, es adaptativo. Es lo que tendría que ser el mecanismo neurológico para superar ese miedo futuro, ¿vale? Pero la mayoría de los casos de la ansiedad, el 90 al 95% de las situaciones es imaginaria. Imaginaros que esto es una patología, una enfermedad, como la queráis llamar, o un síntoma que es casi el 90% ilusorio. Y lo podemos cambiar con solo un cambio de mentalidad. Esto es lo que quería referirme con esto. Aquí dice conflicto de desvalorización, limitación, impotencia e incapacidad para afrontar algo. Aquí tengo que explicar lo del sentido biológico simbólico una vez más. El sentido biológico es qué nos permite hacer ese órgano o esa situación si todo está bien. Y el sentido simbólico sería ¿para qué me está parando esta situación? ¿No? Entonces ahora vamos a ver el sentido biológico. El sistema simpático se dispara y toma el control de tu cuerpo para esquivar un peligro. Las reacciones del sistema simpático pueden ser de tres tipos: lucha, huida o parálisis. Eso da una variedad distinta de reacciones de ansiedad. La diferencia de una reacción normal del sistema simpático, la que produce ansiedad, reside en que el segundo caso, el peligro está en nuestro inconsciente. Puede ser más o menos real, pero no somos conscientes de que el peligro está ahí. Eso hace que podamos reaccionar a ese miedo como sería oportuno, que no podamos reaccionar, perdón, a ese miedo como sería oportuno, puesto que o no está manifestado o esa reacción implicaría un problema aún mayor del que tenemos. Entonces se crea un bucle, pero su sentido sigue siendo el mismo: hacerse el muerto, huir o luchar con el problema. Es importante saber que la ansiedad en realidad es una emoción consciente expresada
que oculta otra inconsciente no expresada. Esta segunda es la que realmente nos importa, es la que nos produce ansiedad. La emoción no expresada es la que nos produce ansiedad. Fijaos lo que está diciendo. Esto me recuerda a la frase de Sigmund Freud. Las emociones no expresadas nunca mueren, quedan enterradas vivas en el inconsciente y surgen luego expresadas de las peores formas, ya sea en modo de un ataque de ira, de una sintomatología, ¿no? También trabaja mucho con la histeria, ¿no? El Sigmund Freud. Así que ahí os doy un poquito de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en un contexto de trabajo, ¿no? Yo una vez tuve un ataque de ansiedad en el trabajo porque había muchísima gente a mi alrededor, yo pensaba que tenía que atender a todos a la vez, había gente que le hablaba y le decía lo que tenía que hacer, no me hacían caso. Y claro, me empezó a palpitar la boca del estómago y era porque no me estaba centrando en lo que tenía delante. Estaba teniendo miedo. La emoción no expresada también era rabia, ¿no? Por no poder abarcar todo lo que estaba viendo a mi alrededor y sentir que no podía con eso, ¿no? Entonces, al final, cuando me empecé a instaurar el hábito de meditar, la filosofía budista, el estar siempre presente aquí y ahora, el estar siempre dentro de mí, no irme a lo externo, todo esto siempre te ayuda a combatir la ansiedad. ¿Vale? El conflicto de la ansiedad es desvalorización, limitación, impotencia, miedo, mucho miedo, incapacidad de afrontar algo. Por eso el sistema simpático está alerta para tomar el control. En realidad la ansiedad es un síntoma que esconde otra emoción, otro conflicto realmente importante, pero que no ha salido a la superficie y es el que debemos buscar. Intentar solucionar la ansiedad como si se tratase de una enfermedad no sirve para nada. La imaginación es un arma de doble filo. Nos permite crear escenarios donde podemos afrontar las cosas y así aprender de ello, como hacen continuamente los niños. En una persona con ansiedad, esa imaginación suele llevarle los peores finales posibles. Eso se debe a la creencia de que no seremos capaces de conseguirlo y, por tanto, necesitamos entrenarnos para lo peor. Y voy a dejar de compartir pantalla. ¿Vale? Que quiero hablar con vosotros un momento. Fijaros lo que está diciendo aquí, ¿no? Que la ansiedad es una sensación ilusoria de que algo no está bien o algo va a pasar en el futuro. Y la mayoría de las veces es ilusorio, o sea, no existe esa ansiedad ante algo que va a pasar porque el futuro no está ahí ahora mismo. Nosotros no podemos reaccionar ante algo que no sea el presente, pero la mente cree que sí, ¿no? Entonces, esto es como una enfermedad de la creencia de que puede pasar algo malo, ¿no? Y esa sensación de que puede llegar a pasar esto, eso que me imagino, es lo que me genera ansiedad. Por ejemplo, una vez tuve una sesión de una emoción en la que, bueno, una chica tenía muchísima ansiedad y también era porque quería abarcar todo lo que era su proyecto, de su página web, la vida, ¿vale? El trabajo normal que tenía, los hijos, el marido, y al final acabamos llegando a la conclusión de que se tenía que permitir parar, ¿no? Y delegar también en que los demás le ayudaran, que lo mejor de todo es que muchas veces nos imaginamos que tenemos que hacer eso y luego nos damos cuenta que si paramos y pedimos ayuda, no era necesario, solo me lo estaba imaginando, ¿no? Entonces esto es lo que se refiere un poco. Y ahora os voy a compartir un poquito el artículo de esta semana, ¿vale? Herramientas prácticas para afrontar el estrés del día a día. Y aquí este gran filósofo budista, ¿vale? El gran Geshe Kelen Gyatso Rinpoche, nos decía, sin paz interior la paz exterior es imposible. Fijaros que la ansiedad no entra en una mente en la que hay paz interior. ¿Vale? Es cuando la mente está perturbada, cuando entra la ansiedad. Este es el primer ejemplo, el primer, el primer ejemplo que os pongo para que veáis que realmente esto lo podemos cambiar con un cambio de pensamiento. ¿Vale? Aquí os cuento yo un poquito en el artículo esto mismo que he contado, ¿no? Este ataque de ansiedad que yo tuve en el trabajo, empecé a meditar y se me fue, y me recordé mucho esta gran frase, ¿no? De que nada podía hacerme daño emocionalmente si no le otorgaba ese poder. Eso significa que yo le estaba otorgando el poder a esas circunstancias externas que estaban sucediendo en mi trabajo, que yo pensaba que tenía que tener el control. La ansiedad tenía que ver también mucho con el control, como habéis visto en la definición. Entonces pensaba que tenía que tener el control sobre eso, no lo podía tener y me entraban muchas palpitaciones ahí, ¿no? Entonces cuando me di cuenta que no necesitaba controlar todo lo que estaba sucediendo, sino simplemente controlarme a mí mismo y a mis emociones, es cuando se empezó a ir, ¿no?
Me gusta mucho anclar el budismo moderno con un curso de milagros, con la psicoterapia de un curso de milagros, porque hay cosas que concuerdan mucho, ¿no? Y aquí en este artículo os he puesto 6 cosas que para mí son importantes y que concuerdan y que esto sí me apetece leerlo, ¿vale? La primera es que lo que ocurre fuera es interpretado por mis experiencias pasadas, ¿vale? ¿Qué hacen mis mecanismos neurológicos? Lo que ya ha pasado es una ciencia empírica para él y se piensa que todo lo que me ha pasado en el pasado va a ser igual a la realidad presente, ¿vale? Entonces ata situaciones pasadas con el presente y actúa en base a ello, ¿no? Y eso es producto de mi cognición interna. La segunda, digo, lo que ocurre afuera puedo elegir verlo con paz interna o elegir perturbarme. Esto es mi decisión, como yo me tomo lo que está sucediendo fuera. Con paz interna tengo la mente más serena para solucionar cualquier problema externo, ya que ya que esté estresado o con mucha ansiedad o esté calmado y sereno, en ambos casos debo resolver el problema igualmente. He visto un par de faltas que luego corregiré. Si cultivo mi paz mental, nada puede afectarme externamente porque ese poder pasa por mi decisión interna. Y en cada decisión que tomo estoy eligiendo entre un pensamiento de resentimiento, estoy eligiendo entre sentirme resentido por lo que está pasando o tener el milagro del cambio de percepción, que llamo curso de milagros, y elegir un mundo diferente, ¿no? Elegir un cambio de percepción y elegir ver lo que me sucede de otra manera. Si cambio la forma de ver las cosas, puedo reinterpretarlas y en muchos casos, o el 100% de los casos diría yo, esto es el final de los conflictos y en consecuencia del estrés emocional. Aquí os hablo un poco de la culpa y el estrés emocional. Esto aquí es un poquito más bioneuroemoción, si queréis os lo leéis, pero voy a pasar directamente a la parte final, donde os nombro 8 herramientas para afrontar el estrés emocional y la ansiedad que surge de él, porque al final la ansiedad surge del estrés, ¿vale? De ese estrés, de esa inercia de querer hacer cosas y no poder parar, ¿no? La primera herramienta que nos dice esto viene extraído del libro de Timothy Hallway, del gran fundador del coaching, el juego interior del estrés, ¿vale? Entonces, la primera herramienta que nos da es el stop. El stop significa, no voy a leer esto, si queréis os lo leéis en el artículo del blog, simplemente lo voy a explicar a mi manera, que es más práctico. La herramienta número 1 del juego interior, que es el stop, nos dice que aprendamos a decir que no y a parar cuando sentimos que no podemos con las circunstancias que están sucediendo. Esto parece muy fácil, pero es que la mayoría de las veces parece que no podemos parar, que necesitamos estar todo el rato haciendo cosas. Parece que queremos abarcar más de lo que nuestra mente y nuestras energías pueden. Y esto es súper malo para la salud, ¿vale? Entonces aquí os da unas pautas para gestionar todo eso. La segunda herramienta es ser director general de tu vida. Aquí te dice que cojas las riendas de tu vida, ¿vale? Imaginaos que tenéis un carruaje con caballos y los caballos son salvajes y si no tenéis las riendas de los caballos, pues no vais a poder manejar esos caballos, ¿no? Esto es una analogía que se explicaba mucho, no me sé exactamente la manera exacta de definirlo, como lo definía el estoicismo, pero era eso, ¿no? Que tú tienes unos caballos salvajes y si tú tienes unas riendas, los puedes sujetar y puedes dirigir a esos caballos. Esos caballos son tu conciencia, tus pensamientos, que tú puedes trabajarlos y ser el director general de tu vida, que es lo que se refiere a esto. Que cojas las riendas de lo que te sucede, lo que quieras cambiar, lo que no puedes con ello, cojas las riendas y hagas cambios. Ya siendo delegando faena en otras personas, admitiendo que no puedes con algo o cogiendo circunstancias que habías procrastinado y con responsabilidad gestionarlas de la mejor manera posible. La herramienta número 3 nos dice las 3 preguntas del control. Aquí me gusta mucho la analogía del estoicismo que nos dice la dicotomía del control. Lo que no está en mi margen de actuación, lo que yo no puedo cambiar, no me preocupo por ello, porque no puedo cambiarlo y si quiero cambiar algo que no puedo, que no depende de mí, como la política, cómo están subiendo los precios, todo esto no depende de mí. Me puede dar rabia, sí, puedo tener razón o no sobre lo que está pasando, pero al final lo que tengo que ser capaz de gestionar es lo que yo puedo hacer. Porque si yo tengo problemas económicos, echo las culpas al gobierno o a todo lo que está subiendo, o elijo trabajar un poco más, intentar buscar un trabajo en el que gane más, gestionar mi economía de otra manera, quitarme gastos innecesarios. Esto sí depende de mí, ¿no? Pues se refiere a todo esto, ¿no? Y nos hace varias preguntas. ¿Qué es lo que no controlo en esta situación? Y nos da un montón de ejemplos. ¿Qué es lo que estoy intentando controlar? Y nos da otro montón de ejemplos. ¿Qué podría controlar
que ahora no estoy controlando, ¿vale? Un montón de ejemplos hay. Vale, entonces estas 3 preguntas y pasamos a la herramienta número 4, que es pruébate una nueva actitud. Aquí simplemente nos hace reflexionar sobre esas actitudes que no son productivas para mi realidad. Y si puedo cambiar esa actitud y generar una nueva actitud más positiva, más productiva, que me ayude a resolver problemas más fácilmente, a todo esto se refiere, ¿vale? La herramienta número 5 es la pluma mágica. Aquí simplemente nos hace que escribamos, ¿no? Que seamos capaces de escribir todas estas cosas, porque al final la característica de la escritura es la permanencia y que yo puedo reflexionar e ir escribiendo y luego puedo cambiar lo que estoy reflexionando, ¿no? No es lo mismo que hablar, me tomo como más espacio para poder escribir y aquí nos dice eso, ¿no? Tómate tu tiempo para poner en escrito la conversación que tendrías normalmente sobre esta situación y tu diálogo interno. Aquí nos hace escribir sobre un problema que yo estoy teniendo y cómo poder resolverlo, ¿no? Simplemente darte tu tiempo para hacer eso. Cuando los pensamientos del yo uno, que es el ego, se agoten, detente e imagina que puedes dotar a tu bolígrafo de capacidades internas que tú elijas, ¿vale? Aquí nos habla otra vez de otra manera diferente de decirlo, del cambio de percepción, ¿no? Entonces, genial. Herramienta número 6 del juego interior, la transposición. Y nos hace 3 preguntas para cambiar todo eso que nos sucede. ¿Qué pienso, qué siento y qué quiero en torno a esta situación? Con estas 3 preguntas puedo cambiar circunstancias externas, no, mejor dicho, circunstancias internas que me afectan a mis condiciones externas, ¿vale? Aquí nos da un ejemplo, por ejemplo, dice, piensa 3 personas con las que podrías hacer la transposición con asiduidad para ayudarte con tu relación. Ahora elige una de ellas que te provoque estrés y haz la transposición. ¿Qué pienso, qué siento, qué quiero? ¿Vale? Esto es bastante guay. A mí me gusta mucho poder analizarme internamente. Esto es psicoanálisis puro, porque al final nos está haciendo preguntas sobre nosotros mismos de qué podemos hacer por nosotros mismos para cambiar una realidad externa. ¿Vale? Pero no cambiar a lo externo. Nunca se puede cambiar a las personas ni a las circunstancias externas que no tenéis margen de actuación. Herramienta número 7 es la redefinición. Averigua la definición o concepto actual de algo que quieras cambiar y dónde se originó esa definición. Y ahora, si lo desarrollamos un poco más, te puedes preguntar a ti mismo, ¿esta definición se ajusta a mis circunstancias y compromisos actuales? Si no es así, redefine para ajustar tu definición de tus circunstancias y compromisos actuales, ¿vale? Y aplica una nueva definición a la manera que ves en realidad. Simplemente es volver. Yo a lo mejor he dicho algo, he prometido algo, pero he cambiado de opinión, pues lo redefino, no me sale la palabra. Bueno, lo redefino, eso. Ahora sí. Y aquí nos pone algunos ejemplos más, ¿no? Sobre la palabra egoísta, la definición común es pensar solo en ti mismo, pero la redefinición es cuidar de tus necesidades básicas para que pueda dar más a los demás. Fijaros el cambio de contexto. La palabra culpable, definición común, cometer un pecado que arrastras siempre contigo, y la redefinición, cometer un error del que puedes aprender y que puedes rectificar. La palabra miedo, definición común, una emoción negativa que indica debilidad e inseguridad, y la redefinición, un barómetro interno de seguridad, un indicador de desafío con el que nos enfrentamos. Perfecto. Y aquí nos dice que esto lo podemos hacer en 5 pasos. Averiguar la definición que usas actualmente, de dónde salió, se ajusta a los compromisos y prioridades actuales de tu vida. Si no es así, redefínela y aplica la redefinición para cambiar tu percepción o la relación o situación estresante. Y la última herramienta del juego interior del estrés es el triángulo RAD, que es rendimiento, aprendizaje y disfrute, que nos hace esa reflexión. Rendimiento, el verdadero actuar en sí mismo. Aprendizaje, lo que estás aprendiendo o desaprendiendo mientras actúas. Y el disfrute, la calidad de la vivencia que estás teniendo mientras actúas. ¿Cuál es el objetivo de rendimiento? Decide objetivamente lo que quieres conseguir. ¿Cuáles son tus posibilidades de aprendizaje? Puedes elegir lo que quieres aprender de la experiencia que podría resultarte valioso. ¿Y cuáles son las perspectivas a disfrutar? ¿Qué experiencias positivas te gustaría tener en el proceso y rendimiento de aprendizaje? Todo esto, imaginaos todas las herramientas que te está dando cuando yo tengo una situación estresante de algo. Puedes aplicar cualquiera de estas 8 herramientas para gestionar internamente, gestionar emocionalmente todo ese estrés, esa ansiedad que estás sintiendo en tus circunstancias actuales. Y nada, lo último que me queda deciros es que científicamente la meditación, quiero hacer un artículo en breve sobre la meditación, que ya no es algo
Por ejemplo, el budismo está considerado una religión, pero la meditación es científica, ¿vale? El budismo está anclado mucho a la meditación. Y la meditación es que si yo he tenido este bucle de pensamientos, en estudios del NIL del 2006 nos dice que por la mente nos pueden llegar a pasar de 40.000 a 70.000 pensamientos diarios. Es una barbaridad, es una locura. La cantidad de energía que gasta todos esos pensamientos, no os podéis hacer una idea de eso. O sea, es alucinante. Solo comparar la mente 5, 10, 15 minutos de meditar al día, poneros ahí en vuestra cama en posición flor de loto o en una silla si no estáis cómodos, si cruzáis las piernas, y poneros una meditación guiada por YouTube, que hay muchísimas, solo con eso, o simplemente estar en silencio, con una idea de meditación. Por ejemplo, usar, si tengo estrés y ansiedad, una de estas herramientas y usarla para meditar también. Me hago las 3 preguntas y me quedo ahí reflexionando sobre esas 3 preguntas. Podéis hacerlo de muchas formas, pero al final lo que se está queriendo decir aquí con todo esto del estrés y la ansiedad es saber parar, saber no hacer nada. El no hacer nada es un arte, esto lo decía Osho, el gran maestro espiritual. Así que esos pequeños consejos los dejo ahí y espero que os sirvan, ¿vale? Muchísimas gracias y bueno, mañana tendremos de estreno el otro vídeo de budismo en el que os voy a dar unas nociones básicas del libro Cómo transformar tu vida. Primero que es la meditación y luego iremos viendo beneficios de la meditación y otra serie de cosas, ¿vale? Muchísimas gracias por estar ahí, un beso enorme y un abrazo también espectacular desde Barcelona, España. Os quiero.